Hola nuevamente, yo soy Carlos. Y yo soy Alina y esto es Blablamos, el podcast dedicado al entretenimiento con temas de música, series, películas, turismo y más. Continuaremos hablando sobre la historia de la música. Y sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la música en la Edad Media, parte 2. ¿Sabías que la música del arte gótico se conoce como polifonía o que los primeros compositores de la Edad Media fueron de la escuela de Notre Dame de París? Todo esto y más en este episodio. ¡Empezamos! Continuando con la historia de la música en la Edad Media, ahora hablaremos de la polifonía. Toda la música practicada hasta el siglo XI en Europa era monódica. Sin embargo, como en tantos aspectos de la música, el siglo IX produjo ya los primeros testimonios del canto polifónico, de la música occidental, como la descripción del órgano paralelo y el primer ejemplo de composición polifónica conservado, que es una antífona en honor a San Bonifacio. Pero la eclosión de la composición polifónica se producirá coincidiendo con el denominado Renacimiento del siglo XII y el nacimiento y expansión de la Orden Cisterciense, que fue el período de expansión cultural patrocinado por la rivalidad entre los diferentes centros políticos y religiosos de la época. Sí, Alina. Sin embargo, la eclosión de la vida urbana produjo una gran transformación en las artes, y gracias a esto nació un nuevo estilo arquitectónico conocido como el arte gótico, y un nuevo estilo musical llamado polifonía. En otras palabras, si el canto gregoriano es la expresión musical del románico, la polifonía lo es del arte gótico. Sí, y además el nacimiento de la polifonía se produjo de manera gradual, o sea, de lo simple a lo más complejo. Y si bien la polifonía no es exclusiva de Occidente, sino un fenómeno común de todas las culturas, la polifonía a la cual nos referimos es una de carácter culto que se desarrolla en la iglesia y que se escribe. La polifonía en Occidente se desarrolla en la Edad Media. En origen era un embellecimiento no escrito de la liturgia, cuya función era hacer más grandioso y solemne el culto. Y durante los primeros siglos de su existencia era esa su función principal. Además que la aparición de la polifonía será el punto que propicie la aparición de la escritura musical, lo cual permitirá diferenciar tanto la altura de los sonidos como su duración. Las referencias a música polifónica se remontan a los autores carolingios y, al parecer, San Agustín y Boecio ya conocían el concepto de consonancia armónica. Sin embargo, las fuentes prácticas más antiguas datan del siglo IX, como vemos en obras de Prum y Ucbaldo, y también a finales del siglo X en el tratado anónimo Musica Enchiriadis, atribuido al mismo Ucbaldo. Sí, Alina, y en otro tratado contemporáneo, también anónimo, relacionado con el primero llamado Scholia Enchiriadis, se hace referencia a una forma de cantar juntos llamada organum. Algo muy interesante es que el etnomusicólogo Alan Lomax descubrió la vinculación existente entre otras sociedades no europeas y los estilos de canto, donde las sociedades más igualitarias cultivaban la polifonía como mayor asiduidad, mientras que las más jerarquizadas tienden a desarrollar elaborados estilos solistas. Sí, Alina, esto es muy interesante, ¿sabes? Y adicionalmente, Lomax señaló 3 importantes focos de polifonía en el mundo: África Central, Melanesia y la Europa Antigua. Y bueno, continuando con la polifonía en el siglo XI, las mejoras teóricas y técnicas en el ámbito musical conllevaron los siguientes cambios. Sustitución progresiva de la improvisación por la composición. Al final, acabó imponiéndose la idea de componer melodías en lugar de improvisarlas. La aparición de la notación. Esto posibilitó escribir la música en una forma que podía aprenderse desde la partitura. Estructuración más consciente de la música, que estaba sujeta a ciertos principios de ordenamiento como la teoría de los 8 modos, reglas de ritmo, etc. Y dichos principios se formularon en sistemas y se desarrollaron en tratados. Finalmente, todo esto dio paso al reemplazo gradual de la monofonía por la polifonía. Y respecto a las formas compositivas existieron 2 importantes, el
organum y discantus. En los tratados de Prun y Ucbaldo introdujeron el término organum u organa en plural e intentaron definir consonancia y disonancia. Ucbaldo entendía que el organum implicaba notas diferentes que sonaban simultáneamente. Decía que la consonancia es la mezcla acertada y armónica de dos notas, la cual existe solo si las dos notas producidas en fuentes diferentes se encuentran en un sonido conjunto, como sucede cuando la voz del muchacho y la voz del hombre cantan lo mismo, o en lo que llaman comúnmente organum. El organum fue el origen del desarrollo polifónico occidental, el cual evoluciona desde el siglo IX hasta la mitad del siglo XII y alcanzó su apogeo en la Escuela de Notre Dame, Centro del Arts Antiqua, de la cual hablaremos más adelante. El organum entre el siglo IX y el siglo X fue la primera polifonía de la que se tiene constancia, y se hacía de la siguiente manera. A una voz preexistente tomada del gregoriano vox principalis se le añadía por debajo una segunda voz más grave, vox organalis, totalmente paralela, duplicada a distancia de cuarta, quinta u octava, o sea, consonancias perfectas respecto a la voz original. Sí, Carlos, y se puede resumir en que a cada nota de la vox principalis le corresponde una nota de la vox organalis, y este movimiento de nota contra nota es el origen más arcaico de contrapunto. Dentro de los organum más importantes tenemos el organum paralelo u organum purum o estricto, y funcionaba de la siguiente manera. Cuando ambas voces mantienen el mismo movimiento rígido absolutamente paralelo, o un intervalo de octava, quinta o cuarta, esto se conocía como polifonía primitiva, desde el siglo IX hasta finales del siglo XI. Sí, y también se tuvo el organum paralelo compuesto, en donde una melodía de canto gregoriano o vox principalis era doblada por debajo por una segunda vox o vox organalis. Y cualquiera de estas dos voces podía ser duplicada a la octava para crear música a 3 o 4 voces. También existió el organum paralelo modificado o convergente. En este caso las melodías parten del unísono, se separan hasta una distancia de cuarta o quinta y vuelven a converger hacia el unísono. Y tenemos también al organum libre. Gracias a este, a partir de mediados del siglo XI y antes del siglo XII, este tipo de órgano se aparta del movimiento paralelo estricto visto en el organum primitivo. Además, gana presencia y libertad. Los frecuentes cruces de voces se disolvían volviendo al unísono para separarse de nuevo, cada una hacia su tesitura. Sin embargo, continúa moviéndose nota contra nota, sin independencia rítmica. En este tipo de organum, la melodía original, o sea el canto gregoriano, comienza a llamarse tenor, entre comillas, y se ubicará por debajo de la voz añadida u organalis. Y esto se resume en que antes esta vox organalis estaba siempre abajo, y ahora estará siempre por encima de la melodía original. Sí, y se cree o es muy posible que la aparición del organum libre se deba al desarrollo del organum paralelo a la cuarta, ya que este provoca graves problemas de disonancia, y dos tratados, uno de Cotton y otro anónimo, datados en torno a 1100, presentan tipos de organum libre. Otra forma compositiva fue el discantus o discanto. Se dio durante el siglo XI y es una polifonía a dos voces que se mueven en sentido contrario, o sea, si una sube, la otra baja. Basado también en un canto llano o tenor y caracterizado por el movimiento contrario entre las voces y el intercambio de consonancias, diferenciándose así del organum paralelo o diafonía. En resumen, discanto es una forma de canto gregoriano en la que solo la melodía está anotada y acompañada de voces improvisadas, y por tanto el discanto constituye el origen del contrapunto. Gracias a sus nuevas formas, el discantus rompe el paralelismo de tal manera que las nuevas voces realizan movimientos contrarios a la voz principal o tenor, y además el discantus solo es posible en obras a dos voces, tenor y discantus, pero también se encuentran obras a 3 o a 4 voces en la que una discanta y la otra u otras voces van en paralelismo organal con el tenor. Continuando con la historia de la música en la Edad Media, seguimos con el Ars Antiqua, la cual comenzó en el siglo XII hasta inicios
del siglo XIV. Literalmente significa arte antiguo. Se conservó en 4 manuscritos principales: el Codex de Montpellier, el Codex de Bamberg, el Códice de las Huelgas y el Códice de Turín. El repertorio de estos códices está fuertemente vinculado entre sí, especialmente por el hecho de compartir repertorio, es decir, que se puede encontrar una misma obra en distintas épocas y códices, lo cual nos permitió un concepto de obra fluido y en continua adaptación, probablemente sometido una vez más a la influencia de la tradición oral. Bueno, y existieron escuelas como la de San Marcial de Limoges y Notre Dame. La primera de estas dos se sitúa en Languedoc, en el sur de Loira, la misma zona en la que por las mismas fechas se está desarrollando el arte de los trovadores. Este monasterio es un importante foco de desarrollo musical y sus influencias llegaron hasta la península ibérica por medio de los caminos de peregrinación de Santiago de Compostela. De hecho, el Codex Calixtinus recoge leyendas atribuidas a Santiago y repertorio musical para los ritos religiosos en la Catedral de Santiago, cuyo estilo polifónico es similar al de San Marcial y contiene 21 piezas polifónicas y el primer ejemplo de polifonía a 3 voces. En San Marcial se desarrolla el tercer tipo de órgano melismático o florido, y se caracteriza por el pleno contraste rítmico entre las 2 voces y una voz organales más aguda, con muchas notas, contra solo una de las voces principales. Notre Dame. Aquí nos referimos a la escuela que tiene París, y es de gran importancia porque de ella conocemos a los primeros músicos compositores de la Edad Media, y además comienzan a usarse esquemas rítmicos para diferenciar los valores de los sonidos. La contribución de esta escuela respecto al ritmo consistió en reemplazar el flujo uniforme no medido de la polifonía por patrones recurrentes de notas largas y cortas. Y estos distintos patrones se conocen como modos rítmicos y que actualmente nosotros lo conocemos como notación modal. Increíblemente, hasta este punto de la historia, el ritmo de la música era intuitivo. No existía un sistema para establecer el ritmo a seguir en las piezas cantadas. El único punto de referencia era el ritmo del texto o ritmo prosódico. Y gracias a esta escuela comenzó a aplicarse a la música los esquemas rítmicos de la métrica clásica griega, y que hacia 1250 estos esquemas se codificaron en 6 modos rítmicos que mediante regla general se identificaban mediante un número. Otro punto importante de la escuela de Notre Dame es que continúan con novedades respecto al órgano. Los primeros compositores, conocidos como compositores de órgano, elaboran composiciones polifónicas a partir de los cantos responsoriales del oficio y la misa a 2, 3 o 4 voces compuestos en 2 estilos de composición. Órganum melismático o florido, en donde la voz principal es un tenor en valores largos y la voz o voces superiores u organalis están ordenadas según los modos rítmicos, o sea, que cada nota de la liturgia es tenor, mientras que la superior realiza largos melismas abandonando la técnica de nota contra nota en favor del pleno contraste rítmico entre las 2 voces. Y la nota inferior, al cumplir la función de soporte, pasó a llamarse nota tenor entre comillas. Por otro lado, en San Marcial de Limoges se desarrolla a comienzos del siglo XII un tercer tipo de órgano melismático, representado por el Jubilemus Exultemus. Continuando, otro estilo de composición fueron las cláusulas de discanto, que en secciones de algunos órgana, que es el plural de órgano, el tenor se vuelve melismático y se organiza según un modo rítmico, y estas cláusulas a veces ocupan solo una palabra. Esto crea 2 nuevas formas compositivas. El Conductus, siglo XIII, es la primera composición polifónica totalmente original, en la que el tenor no es tomado de un canto llano preexistente, sino de una melodía de composición nueva, normalmente a 2 o 3 voces y de estilo silábico, aunque en algunos casos con secciones melismáticas, como en los manuscritos de París o en el Codex Calixtinus de Santiago de Compostela. La otra forma compositiva es el motete, que nace a partir de las partes de órgano, en la que todas las voces se mueven según modos rítmicos.
en sus inicios a dos voces donde el tenor es una melodía de origen gregoriano con el texto en latín, pero la segunda voz es una melodía de nueva creación con texto propio en francés, de carácter amoroso o satírico. De forma que la música en esta era comienza a ser cada vez más difícil de entender debido a la mezcla de melodías e idiomas. Además, poco a poco se añadirán nuevas voces y aparecerá el motete a 3 voces o motete doble y el motete a 4 voces o motete triple. Y a la vez, esto genera el motete conductus, donde todas las voces cantan el mismo texto, y el motete politextual, cuando cada voz tiene un texto diferente, siendo esta última una característica esencial del motete del siglo XIII, hasta el Renacimiento. Madre mía, cuántos motetes. Un punto importante fue que las limitaciones de los modos rítmicos impidieron su uso en los motetes pasando a la notación mensural de Franco de Colonia. Y esta notación franconiana inventó una notación musical que posibilitó escribir la música en una forma definitiva. Franco de Colonia, en su Ars Cantus Mensurabilis, o Arte de la Música Mensurable, en 1260, estableció un sistema en el que diferencia 4 notas individuales en la que existía un sistema de equivalencias. O sea, cada una dura aproximadamente el doble de la anterior. Por este motivo, había 4 signos para indicar la duración de cada sonido. Como compositores de la Ars Antigua, tenemos a Leonin, que compuso el Magnus Liber Organa, donde utilizó organum florido, cláusulas de discantus y la combinación de estos dos, siendo una característica de Notre Dame. Sigue utilizando la alternancia de canto llano al unísono con secciones polifónicas, pero con mayor precisión rítmica. También tenemos a Perotin, con un estilo un poco más evolucionado, centrándose en la búsqueda de una mayor perfección y exactitud rítmica, con órgana de A3 y 4 voces, y de este compositor destacan 2 organum quadruplum, uno sobre el texto del gradual Viderum Omnes y el Sederum Principes. El desarrollo de la música en este periodo continúa con el Ars Nova, siglo XIV. Esta fue una época de cambios en donde se acrecentaría la independencia entre lo religioso y lo profano, y además comienza una época de crisis por muchas razones como malas cosechas, la peste negra, la guerra de los 100 años, las cruzadas y más. Eso sin contar que la Santa Inquisición iniciaba su auge. Definitivamente no fue una buena época para la humanidad. Lastimosamente sí, Alina. Y bueno, continuando, Ars Nova significa arte nuevo y viene del tratado Ars Nova del poeta y compositor francés Philippe de Vitry, y que dio nombre a la música del siglo XIV, algo totalmente nuevo a lo que ya existía. El reconocimiento de la innovación de la música de este siglo se produjo a través de 2 tratados. Ars Nova Musicae, 1319, de Jones de Muris, quien fue reconocido como uno de los mejores poetas y músicos de su época, y apenas se conservan obras suyas. El segundo tratado, como ya lo mencionamos, es Ars Nova, 1320, de Philippe de Vitry, quien ejerció como diplomático y soldado, además de alcanzar el obispado. Proporcionó ideas que aplicaron sus discípulos, entre las cuales destacaron la institucionalización del ritmo binario y el uso de valores semibreves en lugar de breves. Hasta este punto de la música nunca se había dispuesto de la libertad rítmica que proporcionó Vitry. Como principales novedades de las Ars Nova tenemos la aparición de los compases para medir la música y la aparición de una nueva figura llamada la mínima, y su relación con las figuras anteriores que daría lugar al sistema actual de compases, además del modo, tiempo y prolación. Con Vitry se consolidan los compases binarios en igualdad con los ternarios, y esto da origen a la aparición de formas profanas nuevas y a la aparición del motete isorrítmico,
Por otro lado, predominaron dos tipos de notación, la italiana hasta 1430 y la francesa con los textos de Vitry anteriormente mencionados. En cuanto a las formas musicales, tenemos, como ya se mencionó, el motete isorítmico de carácter amoroso, político, social o religioso, pieza que se organiza según patrones rítmicos y o melódicos en la voz de tenor. También fue el principal recurso unificador en los motetes de Vitry, aunque él no fue el inventor y estos motetes podían ser a 3 o 4 voces. Otra forma musical fue la misa. Dentro de ella destacan la Misa de la Soborna, Misa de Barcelona, Misa de Tournai, Misa de Toulouse y Misa de Machaut, las cuales pueden estar escritas en estilo motete, en estilo de canción como Kyrie y Agnus Dei, o en estilo simultáneo como glorias y credos, fundamentalmente homofónico. Existieron también otros géneros como el madrigal, que se escriben a 2 voces sobre poemas idílicos, pastoriles, amatorios o satíricos, cuyas estrofas tienen de 2 a 3 versos, llevando todas las estrofas la misma música, a excepción de las últimas 2 líneas denominadas ritornello, con métrica diferente y música distinta. La bachata, otro género que floreció a partir de 1365 como acompañamiento de la danza. Y por último, la caxia, que era una voz que caza a otra en una imitación, floreció entre 1340 y 1370, hecha para 2 voces. También tenía una parte instrumental de apoyo libre en un movimiento que transcurría más lentamente por debajo de ambas voces. Sus textos tratan sobre cacerías, partidas de pesca, mercados, gritos, cantos de pájaros, además de expresar llamadas de trompas, exclamaciones, diálogos, efectos de eco y más. Como punto aparte también existió el subtilior, nombre que se lo puso la musicóloga Ursula Günther. Se trata del estilo de música vocal francés al finales del siglo XIV, ubicado principalmente en la ciudad de Avignon. Compositores posteriores a Machaut desarrollaron este sofisticado y complejo estilo musical. Se trata de canciones con temática amorosa, bélica, de caballería, de la antigüedad clásica o para alabar a figuras públicas, siendo obras refinadas, complejas, difíciles de cantar y probablemente creadas, cantadas y disfrutadas por un público reducido de especialistas. Una peculiaridad era el uso de notas rojas o coloración, las cuales indicaban una alteración de los valores de las notas de un tercio, y también los propios manuscritos a veces presentaban una forma de música visual. Finalmente, el Ars Nova tuvo algunos países principales para su desarrollo. En Francia se produjo con Notre Dame y la Universidad de París a la cabeza, con una importante evolución en el sistema musical y en la notación mensural. La música profana con sus formas fijas alcanzó gran importancia, destacando compositores como Guillaume de Machaut y Jean de Lescurel. Y dentro de sus composiciones, la más importante fue la Misa de Notre Dame a 4 voces. La primera misa compuesta por completo por un solo compositor. En Italia, los principales centros de música estaban en la parte central y septentrional con la Gran Florencia a la cabeza, siendo sus principales formas musicales el madrigal, la caxia y la bachata. Entre sus autores se encuentra a Francesco Landini y Jacobo da Bologna. Y en España, aunque se sabe que en el siglo XIV hubo una actividad musical como en el resto de Europa, apenas se conservan testimonios escritos de Ars Nova. Y en cuanto a la música del repertorio aragonés, esta no difiere del francés y del italiano, y muchas de las obras son de autores conocidos procedentes de Avignon. Y en Barcelona podemos encontrar la Misa de Barcelona y el Libre Vermell de Montserrat, culminando así esta época en donde la música comenzó a verse mucho más compleja y profesional. ¿Sabías que? Desde los orígenes en el siglo IX, la vox organalis se sitúa por debajo de la vox principalis. Sin embargo, desde finales del siglo XI y a partir del siglo XII, la vox organalis se situaría por encima de esta. ¿Sabías que?
En los siglos XI y XII, la ejecución del órgano seguía siendo una práctica improvisatoria y sin escritura. ¿Sabías que? La palabra discanto deriva del término discanto supra librum, que significa discanto más allá del libro. ¿Sabías que? La palabra tenor, de origen gregoriano, tenere, significa sostener. ¿Sabías que? El teórico flamenco Jacobus de Lieja defendió en su Speculum Musicae o Espejo de la Música en 1330 el arte antiguo contra las innovaciones de los modernos. ¿Sabías que? El Papa Juan XXII, tras desterrar la polifonía de la liturgia en 1322, advirtió en su bula Docta Sanctorum Patrum contra las características consideradas nocivas de la innovación musical. En conclusión, la polifonía es el conjunto de sonidos simultáneos en el que cada uno expresa su idea musical, pero al mismo tiempo forma con los demás un tono armónico. En el ars antigua, la aparición del sistema polifónico llamado conductus y la invención del motete hacen que la música dé un paso más a su desarrollo y sea más vivaz y contrastada. En el Ars Nova, la polifonía se perfecciona y llega a ser la expresión perfecta del hombre gótico, con un efecto puramente sonoro y la evolución y enriquecimiento de los ritmos y las armonías. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. Esto fue Blablamos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify. Hasta la próxima.